Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días, maestra. Buenos días. Bueno, pues, a ver, cuéntenme qué dudas tienen, en qué los puedo ayudar. Maestra, antes de la tarea quería preguntarle sobre las calificaciones de los exámenes. Fueron automáticos, ¿no? ¿Son lo que nos dio la plataforma? Sí, normalmente ese es el valor, no, el valor que les da la plataforma no es el valor de la calificación, porque muchos, por ejemplo, no se percataron que las respuestas, las respuestas que no eran numéricas tenían que escribirla con mayúsculas y las respuestas que eran numéricas tenían que poner después del punto 3 decimales. 3 dígitos, perdón. Si no lo hacían, el programa, la plataforma lo considera como mal. Entonces, por eso tengo que revisar el examen para ver si no pusieron, por ejemplo, si en una respuesta era 13.2 y pusieron, perdón, 13.214, pusieron 13.21, la plataforma lo pone como mal, aunque pues esté bien con 2 dígitos. Entonces, hubo algunos que no pusieron los 3 dígitos y la plataforma consideró mal mal el resultado, entonces lo revisé y está como bien, pues, ¿no? Ahora, en algunos otros, pues el resultado les varió por la calculadora, por el número de dígitos que tomaron en toda la operación, pero si se acercaba, no sé, en milésimas, pues lo consideré bien. Entonces, por eso su calificación cambió. Ah, ok, perfecto, maestra, gracias. Entonces, ¿en la semana va a subir las calificaciones? Ya las subí, están en la plataforma, en la carpeta que dice calificaciones, que es como una tarea, pero de hecho allí subí el examen para que lo vuelvan a revisar y lo hagan. Y si tienen dudas, pues me pregunten, ¿no? No me lo tienen que entregar, es algo que ustedes tienen que hacer de responsabilidad propia y ver qué es lo que está mal, ¿vale? Ah, ok. Sí, Pero maestra, es ya que sí lo está. abrí, Ajá. pero sale solo el examen en blanco, no me sale una lista ni nada. No, no hay una lista. Ya de hecho ahí tienen la calificación, ya se las debió haber asignado en la plataforma porque ya la coloqué. De hecho, Ok, entonces ya es la que está en la plataforma, así en el es. modo. Ujú. Ah, ok, perfecto. Ya les debe de salir como una calificación en su historial. Ahí debe estar, váyanse al rubro que dice calificaciones en la plataforma. Del lado derecho, ahí donde dice activar edición, usuarios, etcétera. Y abajo hay un rubro que dice calificaciones. Si le dan allí, yo creo que les ha de aparecer algo similar a lo que yo tengo. La verdad no sé cómo aparezca para ustedes en la plataforma, pero allí Sí, sí debe de sale decir así. sus calificaciones. Ah, ok, perfecto, maestra, gracias. Sí, de nada. ¿Alguien más? Ahora, en el examen vi que el examen, no sé si leyeron los lineamientos, pero en realidad lo que más es importante realizar sin dejar de lado el examen son las actividades que se dejan todos los días. Bueno, no todos los días, cada semana. Entonces, esas actividades valen el 15% cada actividad, dependiendo de el tema, si ven los lineamientos del programa, y el examen vale el 20%. Es importante pasarlo, pero pues sí hubo muchos que no pasaron el examen. Entonces sí les recomiendo que lo realicen y que vean en dónde tienen dudas y me pregunten. El archivo está en la plataforma, en la carpeta que dice calificaciones de examen. ¿Ok?
¿Alguna duda más? ¿No hay dudas sobre la tarea, sobre... Tengo dudas sobre la tarea, profesora. En el Dígame, Mariela. problema 1, Ujú, ya me están dando los gramos de la muestra líquida, o sea, del formaldehído, ¿no? ujú. Entonces, ¿solo con eso ya calculo directamente el porcentaje peso? A ver, déjeme revisar la tarea de ver el archivo. A ver, ¿sí ven el problemario en la actividad en su pantalla? Sí, Sí, profesora. Ok. A ver, vamos a diseñar, vamos a desintegrar un poco el problema para que entendamos qué van a calcular primero. ¿Ok? Si hay alguna duda, me detienen para que podamos regresarnos y otra vez, ¿vale? A ver, aquí me pide el contenido de formaldehído, ¿vale? Este es un típico ejemplo de retrotitulación, es decir, de titulación indirecta, como lo vieron en las diapositivas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué es titulación indirecta? Porque si leemos, dice, el contenido de formaldehído de un preparado de plaguicida se determina pesando 0.3124 gramos de la muestra líquida. Es decir, que yo tengo el formaldehído en un recipiente, aquí tengo el formaldehído. Tengo el formaldehído en una muestra. ¿Estamos de acuerdo? Esa muestra tiene formaldehído, pero también tiene otras muchas cosas. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien o no? sí. Sí. Ahora, de la muestra líquida se pone este formaldehído, lo voy a poner, vamos a usar el matracito este no. Esta muestra líquida, ok, este plaguicida, lo vamos a colocar en un matraz, ¿sí? En ese matraz vamos a colocar, ¿sí? Vamos a colocar el hidróxido de sodio. ¿Estamos de acuerdo? Y el peróxido de hidrógeno. ¿Ok? ¿Hasta allí vamos bien? A la concentración que está aquí arriba. Este va a estar al 0.0996 molar
y este va a estar al 3%. ¿Ok? Estos están aquí en este matraz. ¿Hasta allí hay dudas? No. No, maestra. Vale. Ahora, lo que tienen que hacer es buscar la reacción química que hay entre el formaldehído, el hidróxido de sodio y el peróxido de hidrógeno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces van a buscar en Google, se van a Google y buscan en una, ponen reacción del formaldehído con hidróxido de sodio y peróxido de hidrógeno. Entonces se ponen a buscar la reacción. ¿Ok? De hecho, aquí el problema les da la fórmula, aquí abajo. Entonces, esta es la fórmula de formaldehído. Entonces, a este le ponen N más NaOH. Ay, qué feo se escribe con esto. Aquí sería la reacción, tendría, es el formaldehído que está en estado acuoso más, ustedes agregaron hidróxido de sodio que está en estado acuoso y va a reaccionar ¿sí? A más el peróxido de hidrógeno esto va a reaccionar. Este es un ácido que ven acá. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, maestra. Y esta es una base. Entonces, este en realidad solo va a ayudar a que se lleve a cabo la reacción. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que va a reaccionar es este con este y me va a dar peróxido de hidrógeno, agua de este lado. Es cosa de que revisen la reacción, pero les va a dar HCO-Na. ¿Sí? Si buscan la fórmula del ácido fórmico, la voy a poner aquí en el este. Del formaldehído, perdón. Necesito dejar de compartir este para compartirles el del formaldehído. Entonces, aquí ven la fórmula molecular, la fórmula desarrollada. Va a liberar un hidrógeno, ¿estamos de acuerdo? El hidrógeno que está aquí, no, de hecho no lo va a liberar, ¿eh? A ver, ¿por qué no lo va a liberar? Que es un error que tuvieron en el examen. ¿Alguien sabe por qué no lo puede liberar? Bueno, no lo va a liberar porque está pegado a un carbono, está unido a un carbono. Y los hidrógenos que están unidos a un carbono
no los va a liberar porque el carbono es muy fuerte. Todos los enlaces de carbono-hidrógeno no se rompen de manera sencilla. Entonces, solamente podría liberar algún hidrógeno si estuviera pegado a este oxígeno. Por lo tanto, aquí lo que sucede es la reacción con el oxígeno. Entonces, hay que buscar, ¿sí?, la reacción del formaldehído con el hidróxido de sodio. Y esta es la reacción, se llama reacción de Cannizzaro. ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo que van a encontrar. ¿Sí o no? ¿Hasta ahí hay dudas? No, maestra. No. Ok, ¿para qué van a encontrar o para qué necesitan la reacción? A ver, díganme, ¿con qué finalidad necesitarían la reacción? Para ver lo que nos resulta de la reacción. Sí, y para poder plantear la relación estequiométrica. ¿Estamos de acuerdo? Maestra, y bueno, ahí dice, todo el formaldehído se transforma en formiato sódico. Ujú. ¿Eso qué quiere decir? Formiato sódico. Dice, al calentar todo el formaldehído se transforma en formiato sódico. Entonces quiere decir que aquí vas a tener al formiato. Es otro compuesto. ¿Ok? Ok. Quiere decir que aquí se pegó un sodio. ¿Sí? Entonces, aquí te está diciendo prácticamente toda la reacción. Tienes formaldehído, tienes hidróxido de sodio en presencia de peróxido de hidrógeno, que es como un catalizador, y te va a dar formiato sódico. ¿Ok? Ok. Entonces, aquí tienen que buscar la fórmula del formiato sódico y balancear la reacción. ¿Sí? Ya aquí ya les di una pista, es la reacción de Cannizzaro. Entonces tienen que ir, buscar qué es la reacción de Cannizzaro, bajo qué condiciones se lleva, ¿sí? En realidad lo que necesitan aquí es solamente ver en qué relaciones estequiométricas se unen los reactivos y cómo se dan los productos. ¿Hasta allí hay alguna duda? No. No, maestra. Ahora, aquí pongan atención. Aquí lo que está pasando es una reacción entre el formaldehído y el hidróxido de sodio. ¿Por qué? Porque aquí dice, después de enfriar el exceso de hidróxido de sodio, quiere decir que este reactivo estaba en exceso. Pongamos un ejemplo. Si aquí tenía un mol, supongamos que aquí tengo un mol, aquí tenía 5 moles. ¿Sí? Entonces, yo necesitaba, ¿sí? O 5 moles, es decir, y para que se lleve a cabo la reacción completa, en realidad solo necesito, por ejemplo, 1, ¿sí? Supongamos que esta reacción ya está así y está balanceada. Y me dice que por cada mol de formaldehído necesito un mol de hidróxido de sodio y un mol de peróxido de hidrógeno. Pero supongamos que, como dice el problema, yo puse a este reactivo que es el hidróxido de sodio, lo puse en exceso. ¿Sí? En lugar de 1 puse 5 moles. Entonces quiere decir que va a sobrar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo, sí o no? Sí, sí, maestra. Ahora, aquí lo que dice es, después de enfriar el exceso de hidróxido de sodio, este hidróxido de sodio que está en exceso, que no reaccionó en esta reacción, se valora con ácido clorhídrico. Entonces yo tengo que proponer otra reacción aquí abajo, en donde lo que estoy titulando, estoy haciendo una reacción ácido-base entre el hidróxido de sodio y el ácido clorhídrico. Y esto pues ya no va a ser la reacción de Cannizzaro, sino va a ser cloruro de sodio más agua. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? Sí. Entonces, darse cuenta que no
estoy titulando al formaldehído, eso todavía no, ni lo tomo en cuenta. Lo que estoy titulando es el hidróxido de sodio que no reaccionó con el formaldehído. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero, tengo que calcular, ¿sí?, los moles de ácido clorhídrico. Aquí me está diciendo que este hidróxido de sodio se reaccionó con 23.3 mililitros de ácido clorhídrico al 0.0525 molar o 0.0525 molar. Entonces hay que multiplicar este valor por este valor. ¿Para qué? Para obtener moles. ¿Sí? Obviamente hay que convertirlo a litros para que pueda eliminar esta unidad que es molitro. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestra. ¿Hasta ahí no hay dudas? No. Ok. Entonces, aquí ya voy a tener los moles de ácido clorhídrico. Ahora, si tengo los moles de ácido clorhídrico, yo puedo saber los moles de hidróxido de sodio. ¿Cómo pasa eso? Porque conozco la relación estequiométrica entre estos reactivos. ¿Y qué voy a hacer? Entonces voy a relacionar los moles de ácido clorhídrico con los moles de hidróxido de sodio. ¿Ok? Y entonces voy a tener los moles de hidróxido de sodio que no reaccionaron con el formaldehído. Los que sobraron. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cómo paso de esta reacción a esta reacción de acá arriba? Lo que voy a hacer ahora es calcular el número de moles totales que agregué de hidróxido de sodio. ¿Y esos dónde los tengo? Acá arriba. Estos que marqué aquí son los moles totales. Los puedo calcular a partir de allí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien ya se perdió? Maestra, en el exceso del NaOH, es el reactivo en exceso, ¿no? Así se sacan los moles que sobraron. Bueno, que no reaccionaron. ¿Cómo? No Sí, o entendí. sea, hay que multiplicar el NaOH con el ácido clorhídrico. Hay que Bueno, multiplicarlo. convertirlo a los mililitros a litros. Pero Y de ahí se tenemos... van a dar, ajá, y de ahí se van a dar los que, los, ¿cómo se llama? Los que reaccionaron del ácido clorhídrico y los que no reaccionaron del NaOH, ¿no? Sí, o sea, esta reacción de aquí abajo, tú estás titulando el hidróxido de sodio que no reaccionó acá arriba con el formaldehído. Porque aquí en esta reacción tú pusiste un exceso. ¿Sí? No Ok. pusiste los moles exactos para que se llevara a cabo la reacción completa. Pusiste los moles de más de este. Por eso decía, imagínense que esta reacción está balanceada. Tienes que revisar que esté balanceada. Entonces, si esta reacción está balanceada, tú necesitarás, aquí dice, tengo un mol de este por un mol de este, para que la reacción sea completa. Pero imagínate que yo te digo, te voy a dar 5 moles de hidróxido de sodio. ¿Esos 5 moles van a reaccionar? No, porque solamente tienes un mol de formaldehído. Entonces, solo vas a tener un mol de formiato sódico. ¿Estamos de acuerdo? Y te van a sobrar 4 moles de hidróxido de sodio. Estos 4 moles de hidróxido de sodio son los que vas a titular aquí con el ácido clorhídrico. ¿Estamos o no? Ok, maestra, sí. Entonces, la reacción de aquí abajo es porque vas a titular el exceso de hidróxido de sodio que no reaccionó con el formaldehído. ¿Ok?
¿Y con quién vas a titular al hidróxido de sodio? Pues con este compuesto que es el ácido clorhídrico a esta concentración y utilizaste este volumen. Entonces, para que yo sepa cuántos moles reaccionaron con el ácido clorhídrico, porque solo me da la concentración y el volumen, tengo que aplicar una relación estequiométrica que me relaciona a este que conozco, al ácido clorhídrico, con el que no conozco, que es el hidróxido de sodio, porque hasta ahorita no sé cuánto sobró. ¿Estamos de acuerdo? Lo que dije acá arriba fue una suposición que tenía 4 moles, pero en realidad yo no sé cuántos reaccionaron. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, maestra. Gracias. Entonces, lo que voy a hacer ahora es convertir este ácido clorhídrico a moles. ¿Cómo convierto a moles? Aquí tengo mol sobre litro, aquí tengo litros, ¿sí? Esto lo convierto a litros, estos 23.3 mililitros. Multiplico este por este y me va a dar moles, porque los litros se van a eliminar con los litros de aquí abajo. ¿Sí? Como están en las diapositivas. En las diapositivas viene una fórmula que dice, número de moles es igual a la concentración molar por el volumen expresado en litros. Entonces, con esa fórmula tú obtienes el número de moles del ácido clorhídrico. Y entonces me voy otra vez a esta reacción y digo, ah, pues me dice aquí que necesito un mol de hidróxido de sodio por un mol de ácido clorhídrico. Veo que la reacción está balanceada. Entonces, prácticamente los moles que haya calculado de ácido clorhídrico son los moles que tengo en exceso de hidróxido de sodio. Ok, ¿Sí? ok. Sí, maestra, Ahora, gracias. aquí tengo los moles en exceso. Ya calculé los moles en exceso. Y entonces yo te digo, ah, sí, pero a mí no me interesan los moles del hidróxido de sodio. Yo quiero saber cuánto formaldehído hay en esta muestra. Entonces tú dices, ah, bueno, pues yo puedo saber cuánto agregué de hidróxido de sodio, cuántos moles coloqué aquí. ¿Y cómo los puedes calcular? Por esto que está acá arriba, que te dice que la muestra líquida que contiene al formaldehído se colocó en un matraz que contiene 50 mililitros de hidróxido de sodio. Estos que están acá son tus moles totales. ¿Sí? Entonces, lo que sigue es hacer una resta de los moles totales con los moles en exceso. ¿Y qué te va a dar eso? Los moles que reaccionaron aquí. ¿Sí? Entonces, al tener los moles que reaccionaron, tú planteas otra relación estequiométrica, en donde te van a relacionar a este con este. Y vas a poder obtener los moles del formaldehído. ¿Hasta aquí hay alguna duda, muchachos? No. ¿Seguros todos? Sin pena. Disculpe, profesora, una pregunta. Cuando dice que se tiene que restar los moles totales, bueno, que se le restan la parte de los moles totales, en esa parte es la multiplicación de los 0.0996 moles por los 50 mililitros. Exacto. Bueno, obviamente a litros. Sí, lo tienes que convertir a litros, pero sí, los moles totales de hidróxido de sodio los calculas multiplicando la concentración por el volumen y eso te va a dar moles de hidróxido de sodio. Ah, bueno, maestro, nada más era eso. Ok, ¿alguien más? ¿No? Bueno, entonces tengo los moles totales y tengo los moles que están en exceso. Entonces, si resto moles totales menos moles en exceso, voy a poder calcular el número de moles que reaccionaron con el formaldehído. Y una vez que yo sé cuántos moles de hidróxido de sodio reaccionaron con el formaldehído, yo puedo aplicar una relación estequiométrica entre este compuesto y este compuesto que no conozco. Y entonces voy a poder tener los moles de formaldehído. ¿Hasta allí vamos bien?
Sí, maestra. Ahora, ¿qué sigue? Convertir esos moles de formaldehído a gramos. ¿Cómo lo hago? Con el peso molecular. Entonces pongo moles de formaldehído, abro un paréntesis y coloco abajo los gramos y arriba los moles. Perdón, abajo los moles y arriba los gramos, ¿no? Porque lo que yo quiero es gramos. Y entonces voy a obtener cuántos gramos de formaldehído puro están en mi muestra de plaguicida. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Ahora, esos gramos que me van a resultar van a ser menores a esta cantidad de muestra. Esta muestra la voy a decir que es el 100%. Y la cantidad que yo descubrí o que yo calculé aquí abajo, la voy a poner abajo del punto 300-124, ¿sí? Aquí vamos a, no lo puedo hacer aquí, pero voy a hacer una regla de 3. Voy a hacer aquí arriba una regla de 3, donde sé que este es el 100%. Y lo que yo obtuve, ¿sí? Y lo que yo obtuve, que supongamos que es 0.004 gramos, yo quiero saber cuánto es, qué porcentaje representa de este total de la muestra, porque esa muestra de plaguicida no solo tiene formaldehído, tiene otras muchas cosas, pero solo 0.004 gramos de esa muestra son formaldehído. ¿Sí queda claro? sí, profesora. Vale, pues eso es lo que tienen que hacer. Este problema es un ejemplo de reacción, de una volumetría indirecta, es decir, que primero utilizo unos reactivos para que reaccionen con el compuesto que a mí me interesa, porque posiblemente la reacción no sea fácil de realizarse. Por eso aquí dice, al calentar, la reacción se transforma en esto. Después enfrío y entonces necesito pasos previos para que pueda realizar la valoración. En una valoración directa no se hacen este tipo de cosas, sino agrego la solución, agrego el valorante, titulo y se acabó. Pero en este tipo de retrotitulación, como se le llama, o valoración indirecta, primero, ¿sí? Como que desenmascaro a la muestra, la pongo en evidencia y entonces a partir de allí puedo hacer mis cálculos. ¿Sí queda claro, muchachos? Sí, maestra. Y hay que hacer una curva de titulación, ¿no? En el siguiente ejemplo, sí. En este ejemplo ya se acabó. En este ejemplo de aquí abajo, tienen que hacer la curva de titulación. Pero aquí, de hecho, les puse 2 ejemplos en las diapositivas. Aquí tenemos una curva de titulación entre una base fuerte y un ácido débil, ¿sí? Que es el ácido acético. ¿Ok? Recuerden que los ácidos débiles no se van a disociar por completo y cuando nosotros veamos la solución voy a tener al ion acetato, al ácido acético, a la sal, al agua, etc. ¿Sí me explico? Entonces, aquí lo que tienen que hacer primero es calcular el número de moles que tienen acá abajo del ácido acético. ¿Cómo lo calculan? Igual que acá arriba. Multiplican la concentración por el volumen. ¿Ok? Eso les va a dar el número de moles totales que tienen de esto. ¿Sí? Ahora, cuando ustedes no agregan ningún mililitro de hidróxido de sodio, ¿quién va a determinar el pH? Esta solución, porque el ácido acético, porque no he agregado nada, está completamente puro, por así decirlo. La solución no ha sido alterada por el hidróxido de sodio. Entonces, ¿quién va a dar el pH a esta solución? Pues la va a dar el ácido acético.
Y como el ácido acético es un ácido débil, tengo que ocupar otra fórmula diferente a la de pH menos logaritmo de la concentración de los iones hidronio. Tengo que ocupar una fórmula que es el pH es igual a 1/2 del pKa menos 1/2 del logaritmo de la concentración del ácido, que aquí tengo la concentración que está en molaridad. Entonces, una vez que calcule el pH en 0, ahora voy a seguir con 3 mililitros. ¿Qué voy a hacer? Tengo que plantear la reacción entre este compuesto y este compuesto. Aquí abajo voy a plantear la reacción. Entonces, aquí voy a poner CH3, COOH, más el hidróxido de sodio, reacciona y me da CH3, COO, Na, más agua. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, tengo que verificar que esto esté balanceado, ¿sí? Que tenga el número de átomos de un lado y del otro lado iguales, ¿sí? Que haya 2 carbonos, que haya un carbono acá, etc. Una vez que ya revisé que está balanceada, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Tengo que convertir a moles esto. Aquí me está dando la concentración y aquí me está dando el volumen que agregué. Entonces, yo quiero saber cuántos moles de hidróxido de sodio agregué. ¿Cómo lo hago? Multiplico esta concentración por este volumen expresado en litros y voy a obtener los moles que agregué. Entonces, aquí en mi relación estequiométrica digo, pues si yo tengo 1 mol de ácido acético y agregué 0.5 moles de hidróxido de sodio, quiere decir que solamente reaccionaron 0.5 moles, ¿no? Por relación estequiométrica, porque es 1 a 1. Entonces, le tengo que restar moles que reaccionaron contra los moles totales. Y eso después calculo la concentración. En este caso serían, si agregué 0.5 moles y acá tengo 1 mol, entonces me va a sobrar 0.5 moles del ácido acético, ¿sí? Y voy a tener que utilizar la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿sí? ¿Por qué? Porque los ácidos débiles, recordar que se comportan como soluciones amortiguadoras y al estar en presencia de compuestos como el hidróxido de sodio, que son bases fuertes, estos van a tratar de amortiguar los cambios de pH, ¿sí? Entonces, tengo que utilizar la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que acuérdense que esa ecuación es pH es igual al pKa del ácido más el logaritmo de la división de la base entre el ácido. Esto está en concentraciones. Recordar siempre que tienen que tener concentraciones molares. No me pueden poner aquí el número de moles. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Hasta ahí vamos bien o ya se durmieron o ya me dejaron hablando sola? Profesora, ¿esa fórmula de pH en qué momento se va a utilizar? Siempre se utiliza cuando tienes titulaciones ácido débil, base fuerte o base débil, ácido fuerte. Porque recuerda que los ácidos y bases débiles son compuestos que se comportan como soluciones amortiguadoras. Entonces, aquí esta es la fórmula que te relaciona la concentración de una base y un ácido en una solución amortiguadora. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, aquí arriba vas a poner la concentración del hidróxido de sodio, ¿sí? Ya calculaste los moles, ya calculaste, ya multiplicaste, ya calculaste los moles. ¿Cómo calculaste los moles? Multiplicaste esto por esto.
¿ok? Y te da moles de hidróxido de sodio. Ahora, esos tienes que dividirlos entre el volumen total. ¿Estamos de acuerdo por qué entre el volumen total? Porque tú los vas a agregar a 25 mililitros de ácido acético. Es decir, que no tienes 3 mililitros, tienes 25 mililitros más 3 mililitros. Entonces, el número de moles que agregaste los vas a dividir entre el volumen total, que es 28. Y una vez que tengas esa concentración, la vas a colocar aquí arriba, en donde dice la B. Ahora, la del ácido, ¿cómo la calculas? Igual, no va a ser la misma. ¿Por qué? Porque estás agregando, ya no tienes 25 mililitros. Ahora tienes, ¿cuántos? 28. Porque tienes 25 más los 3 que agregaste. ¿Qué le va a pasar a esta concentración? ¿Se va a aumentar o va a disminuir? Va a disminuir. Exactamente. Entonces, tienes que, cuando ya calcules el número de moles que hay que dividirlo entre 28, porque son más los 3 mililitros que agregaste. Y ahora tendrás una nueva concentración que es la que vas a sustituir aquí abajo. Maestra, ¿y tenemos que dividirlo convirtiendo los 25 mililitros a litros? Lo pueden hacer, sí, pero no tienes moles, tienes milimoles, ¿sí? Es decir, tú puedes poner acá, por ejemplo, vamos a convertir a moles. Vamos a poner aquí moles. Lugar de concentración, vamos a escribir aquí moles de hidróxido de sodio. Entonces, tú dices, pues voy a poner milimoles sobre mililitro. Expresas la concentración en milimoles sobre mililitro. Eso va a ser igual a que digas 0.023 moles sobre litro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque la unidad de arriba, el denominador, está en milimoles y abajo está en mililitros. ¿Ok? Tienes que tener el mismo orden de magnitud en el numerador y en el denominador. Y lo puedes multiplicar por 3 mililitros. Y esto te va a dar el número de moles, pero son milimoles. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y eso hay que convertirlo a moles. Ajá. O lo puedes dejar así, interpretar todo como milimoles y al final de tu problema lo cambias a moles. No pasa nada. Ya. Pero igual para evitarme tener milimoles, pues literal, pues ya lo convierto a los mililitros a litros para que sea la misma unidad, igual que el de abajo, el Exactamente. volumen del ácido acético. Los dos. Entonces, acá, por ejemplo, ya agregaste esta cantidad de milimoles o de moles, ¿sí? Como tú lo quieras. Si lo quieres poner así o lo quieres poner como molitro, entonces tendrás que convertir esos 3 mililitros a litros. 0.003 litros. Entonces, aquí te va a dar los moles de hidróxido de sodio que agregaste. Y entonces, estos moles, por relación estequiométrica, como es 1 a 1, quiere decir que estos moles neutralizaron o reaccionaron, mejor dicho, reaccionaron con los mismos moles de ácido acético, porque la relación es 1 a 1. ¿Ok? Entonces, aquí abajo ya vas a poner los moles, ¿sí? De la base entre los moles que te quedan del ácido, porque los que reaccionaron, ya reaccionaron, ¿no? Por eso estás colocando esto acá. No puedes calcularlo como una solución normal de ácido o base fuerte. ¿Sí? En las diapositivas vienen los ejemplos, de hecho viene una tabla y les indico con colores precisamente cuál es cada uno.
Sí, déjenme ver la presentación. Profesora, Dígame. yo tengo una duda igual acerca de eso y de la tabla. Ujú. Bueno, de las tablas que puso en las diapositivas. Sí, dígame. Porque se supone que, mm, bueno, para sacar se supone, bueno, la fórmula esa de los moles que reaccionan es el total menos los que reaccionan, ¿no? Ujú. Y nuestro total son el 0.043 por los 0.025, ¿no? Sí. Y eso nos da 1.075 por 10 a la menos 3. Ajá. Entonces, esos son los totales, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, al hacer la resta, ya en el de los 3 mililitros, empiezan a salir las concentraciones de negativo. De hecho, Ok. hay en sus diapositivas, igual hay unas. Ajá, Eso ya pero no ¿por qué supe, cree que pase eso? porque va disminuyendo, ¿no? No, si ya es negativo, ¿por qué es negativo? Ah, no sé, bueno, por ejemplo, ahí le digo porque, por ejemplo, en la columna 2, donde dice 2 por 10 a la menos 3, el 2 es mayor que el 1.8. Se supone que debería salir negativo y usted lo negativo. Ajá, pero yo te pregunto, ok, ¿por qué crees que sea negativo? No me doy una idea. Ok, Por eso tenía porque, duda. a ver, porque mira, aquí la concentración de los moles totales del ácido acético, ¿sí? Ya te los acabaste. ¿Estamos de acuerdo? Este valor de hidróxido de sodio que tú agregaste, estos moles que agregaste aquí, ya son muchos más moles de hidróxido de sodio que de ácido acético. Ya no tienes ácido acético aquí abajo. ¿Qué tienes ahora? Un exceso de hidróxido de sodio. ¿Estamos de acuerdo? Este ácido acético ya se acabó, ya reaccionó todo. ¿Sí? Ahora lo que te queda son moles, pero ¿de quién? De hidróxido de sodio. ¿Estamos o no? Sí. Entonces, por eso te van a dar valores negativos. Y si en el caso del ejemplo de la tarea, desde el segundo punto, tú ya tienes valores de moles negativos, cuando relacionas al hidróxido con el ácido, quiere decir que ya el ácido te lo acabaste. Ahora, lo que tienes en el matraz es hidróxido de sodio. ¿Sí estamos de acuerdo? Y ahora, ese hidróxido de sodio en exceso es lo que te va a dar el pH. Es como en el ejemplo de que acá, cuando no agregué nada de hidróxido de sodio, ¿quién me va a dar el pH de esta solución? Pues el ácido acético, porque el ácido acético es el que está en mayor concentración. Pero conforme va cambiando, ¿sí? Este es de ácido fuerte, base fuerte. Es este. Entonces, pero conforme vas agregando más, el ácido se va perdiendo, ¿sí? Y va a llegar un punto, que es el punto de equivalencia, en el que haya igual número de moles de este y de este de forma estequiométrica, ¿sí? En este caso, la estequiometría es 1 a 1, entonces, supongamos que para llegar al punto de equilibrio yo necesito un mol de este y un mol de este. Entonces, si yo agrego 3 moles, me van a sobrar de estos y por eso tendrás valores negativos. ¿Sí? Ahora, si ya tienes más hidróxido de sodio aquí y quieres determinar el pH, ¿cómo lo haces? Pues primero determinas el pOH. ¿Por qué? Porque tienes un exceso de base. ¿Estamos de acuerdo? Si tuvieras un exceso, supongamos que aquí tienes a la base y acá tienes al ácido. Si tuvieras un exceso de ácido, ¿qué calculas? El pH. Porque tienes muchos iones hidróneo. ¿Estamos de acuerdo? Pero en este caso el exceso, ¿quién es? Es una base. Y como es una base, recordar que la base se va a disociar, se va a romper en sodio, en ion sodio y en ion hidroxilo.
Por lo tanto, tienes que calcular primero el pOH y luego restarle ese valor de pOH a 14 para obtener el pH. Ese sí se saca con la fórmula normal, ¿no? De pOH. Ajá, exacto. Sí, Oh, porque ya. estamos hablando de una base fuerte, ¿sí? Contrario Sí. a lo que vimos en el punto 1, en donde tenemos a un ácido débil. Entonces, los ácidos débiles no se calculan con la misma fórmula. ¿Cómo sé que es un ácido débil? A lo mejor ahorita está muy sencillo, es el ácido acético, pero imagínense que les den otro ácido débil. Pues se van a su tabla de constante de acidez y ven si aparece allí. Y si aparece y tiene una constante de acidez menor a 1, quiere decir que es un ácido débil. ¿Sí queda claro? Sí, sí, sí. Entonces, en ese problema, voy a compartir otra vez el problema. Lo que tienen que hacer aquí solo es calcular moles totales y los moles que van agregando. Los moles que van agregando van a ir cambiando. ¿Por qué? Porque van a agregar primero 3 mililitros y no va a haber el mismo número de moles si agregan 3 mililitros o 10 mililitros. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, tienen que calcular el número de moles que agregan acá. Y luego, por relación estequiométrica, hay que restar los moles que agregué menos los moles totales, que son los que están acá abajo. ¿Sí? Si los valores me empiezan a dar negativos, quiere decir que ya me acabé al ácido. Y entonces lo que estoy teniendo es hidróxido de sodio en exceso. Sí, sí, sí. Gracias. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Alguna duda más? Y otra duda que tenía del problema 1 más o menos. Era por ejemplo, dice que que hay 3% de perióxido de hidrógeno. Ese no se ocupa, ¿o sí? No, normalmente ahí si buscas la reacción de Cannizzaro solamente se da entre el formaldehído y el hidróxido de sodio, pero esta reacción necesita un catalizador y ese catalizador está siendo el peróxido de hidrógeno. Acuérdate que los catalizadores no entran en las reacciones de equilibrio, entran solamente como para acelerar la reacción, para que se pueda llevar a cabo, pero no afectan el equilibrio de la reacción, entonces no tendrías que considerarlo aquí. Entonces, por ejemplo, si, bueno, después pusiéramos otros que si entran en la reacción, ¿sí se ocuparían? Si no te dijera, si buscaras la reacción o aquí en el mismo problema no te dijera que se calienta o que se necesita tal catalizador, pues entonces sí lo tienes que considerar. Ya. Bueno, era todo. Maestra, ¿y tampoco se consideran los catalizadores para balancear la ecuación, no? No se consideran. No, Okay. acuérdate de la definición de equilibrio químico. Siempre que tengas un catalizador, el catalizador solamente te va a ayudar a aumentar la velocidad de reacción, pero no te va a modificar las concentraciones ni la estructura de los reactivos. Okay. ¿Ok? Entonces, los catalizadores no participan como tal, solamente tienes que balancear. Revisen la reacción de Cannizzaro, ¿vale? Allí tiene que aparecer cuál es lo que reacciona con qué. Y entonces ustedes ahí se van a dar cuenta que el peróxido de hidrógeno solo está funcionando como un catalizador y al ser un catalizador, pues no entra en el equilibrio. Okay, Es decir, no lo tienen que considerar para balancear. sí. ¿Vale? ¿Alguna duda más? Sí. Tengo como una duda en los mililitros para el ácido, para la ecuación de pH, bueno, la fórmula de pH, se le suman los mililitros de hidróxido de sodio, ¿no? Al ácido acético. No. A ver, Lo que se agrega. No, vamos a hacer el 1 para que quede más claro, porque
Sí. A ver, en la primera parte voy a pasar la tabla que tengo en la otra. A ver. Aquí arriba. Bueno, vamos a hacer una parte del ejercicio para que quede claro cómo van a aplicarlo. A ver, en la primera parte, primero tengo que calcular, ¿sí? Estos datos que están aquí no son los de los datos del problema, ¿sí? Aquí me pide, vamos a calcular para 0, para 3 y para, no sé, 125. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Primero tengo que calcular los moles de ácido acético. ¿Cómo calculo los moles de ácido acético? ¿Cómo dijimos que se calculaba? ¿No? Los moles entre el volumen. Ok. Entonces tengo que dividir 0.0, no, dividir, no, multiplicar, ¿no? Para poder multiplicar. eliminar mililitros. Si multiplico, estoy elevando mililitros al cuadrado. Tengo que, perdón, si divido, si multiplico, eliminaría el volumen. Entonces, ¿cuántos moles tengo acá? ¿Cuántos moles tengo inicialmente de ácido acético? ¿Cuánto les da? 1.075 por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos, ¿cuánto? Menos 3. Ok, entonces ahí está la primera parte, ¿no? Tengo este número de moles. Por 10 a la menos 3. Tengo que hacerlo más chico, si no, no cabe. ¿Sí lo aprecian? Sí. Sí. Ok, ¿cómo obtuve esto? Dijimos que tengo que multiplicar la concentración por el volumen. Elimino los litros o los litros y me queda solo moles. Estos que están aquí en la primera columna serían los moles totales de ácido acético. Ahora, me piden calcular, ¿sí?, cuál es la concentración del hidróxido de sodio. De hecho, ni siquiera me dan concentración en este problema. Entonces, esta la voy a eliminar. ¿Sí? Me dice mililitros de hidróxido de sodio agregados. Ok. Y me están dando la concentración y voy viendo cuántos mililitros tengo. En esta parte, en el primer punto, me dice que no voy a agregar, ¿sí?, hidróxido de sodio. Entonces, si no agrego hidróxido de sodio, por lo tanto, no tengo moles agregados de hidróxido de sodio. La relación estequiométrica es 1 a 1. ¿Sí? La tengo acá abajo. ¿Sí queda claro? 1 mol por 1 mol. ¿Sí? Está balanceada la ecuación. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, Sí. dice moles de ácido acético totales menos moles que reaccionan. Ok, moles totales, que sería 1.075 por 10 a la menos 3, menos 0, pues me dan los mismos moles. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Ahora, para que yo pueda sustituir en alguna de las fórmulas de pH, necesito que esté la unidad en concentración, no en moles. Entonces, ¿qué voy a hacer para que esté en unidades de concentración? Dividir esos moles entre un volumen, ¿ok? Y entonces, para tener molaridad, necesito dividir los moles entre litros. ¿Y aquí entre cuánto lo voy a dividir? Entre 0
0.025 litros. Eso me da 0.043 molar de ácido acético. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profesora. Sí, sí, maestra. Ok, ahora voy a calcular el pH de esta solución. Esta solución es un ácido débil, entonces tengo que utilizar la fórmula. Aquí voy a poner para punto 1, para 0 mililitros de hidróxido de sodio. La fórmula de pH es pH igual a 1/2 del pKa menos 1/2 del logaritmo de la concentración del ácido. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Entonces, me voy a tablas y busco el pKa. ¿Cuál es el pKa del ácido acético? ¿Nadie? No. Creo que es 4.757. Y la concentración del ácido, ¿cuál es? Pues es esta que tenemos acá arriba, 0.043. Sustituimos y ya voy a tener mi valor de pH. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da el valor? 3.08. Ok. Ahí revisen su resultado, ¿vale? Luego, ya, tienen el pH de la primera, pero ahora dice el siguiente punto es que van a agregar 3 mililitros. ¿Sí? Entonces, ¿qué tienen que hacer para calcular el número de moles? Pues lo que hay que hacer es multiplicar la concentración por el volumen, que será 0.023 por 0.003, porque son mililitros. Entonces me da número de moles de hidróxido que agrego es 6.5, 6.9 por 10 a la menos 5. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, por esta geometría, yo sé que estos moles que agrego serán los moles que pierda de este lado, porque la relación es 1 a 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que restar 1.075 exponente menos 3 menos 6.9 exponente menos 5. Y entonces obtengo aquí 1.00 moles. ¿Estamos de acuerdo? ¿De qué? ¿De qué siguen siendo? Pues son moles de ácido acético.
¿Estamos o no? Sí. Estos son los moles, ¿sí? Que me quedan, los que sobran, los que no reaccionaron. ¿Estamos de acuerdo? Porque los que reaccionaron son estos. Este sigue siendo ácido. ¿Ahora qué hago? Ahora lo que tengo que hacer es irme a esta ecuación. Y entonces voy a colocar aquí para 3 mililitros de hidróxido de sodio. Esto es igual, el pH es igual al pK, que es 4.757, más la concentración de la base. La concentración de la base no la tengo, ¿sí? ¿Cómo la calculo? Pues entre el volumen. ¿Cuál es el volumen? Ah, pues es 25 más 3 mililitros, me da 28. Entonces tengo que dividir 6.9 exponente menos 5 entre 28. ¿Cuánto da? Acá abajo, aquí arriba será 2.464 por 10 a la menos 6. ¿Estamos de acuerdo? Entre los moles de la concentración del ácido. ¿Cuál es la concentración del ácido? Pues es esta que tengo aquí. La voy a dividir entre 28. ¿Por qué 28? Porque es la suma de 25 más 3 mililitros. Entonces voy a dividir 1 exponente menos 3 entre 28. Entre 28 no, lo tengo que convertir a litros, ¿no? Entonces estoy mal acá. 0.028, maestra. Ajá, exacto. Entonces, del otro, ¿no? Aquí también está mal. Profesora, yo tengo una duda. 0.028. Entonces, acá me da, espéreme tantito, si no me hago bolas. 2.46 por 10 a la menos 3. Dígame. Pero, bueno, estoy revisando el documento original y viene la concentración de hidróxido de sodio como 0.023 molar, ¿no? ¿Esa no sería ya la concentración? No, no puede ser esa la concentración. Usted está agregando una cantidad, no está agregando toda esa cantidad. ¿Sí me explico? O Sí, sea, si usted ok. dice 0.023 molar, quiere decir que hay 0.023 moles en un litro. Usted no está agregando un litro. Ok, ya entendí. Por eso debe de calcular el número de moles que va agregando por cada mililitro que va agregando a la solución. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Vale? Entonces, acá abajo queda de esta manera esta concentración entre esta que está acá. Voy a corregir acá y sería 0.0028, no, 0.28, ¿no? Si es 200, 100, Sí, ajá, 28 litros. ¿Estamos de acuerdo de dónde sale eso o no? Sí. Sí. Sí, maestra. Vale. Entonces, aquí ya tengo la concentración de la base. ¿Cómo calculé la concentración de la base? Pues es esta que tengo acá, la voy a señalar. Esta es esta. ¿Sí? Y ahora, esta que tengo aquí arriba, que está en rojo también, va a ser la que sea el denominador. ¿Sí? Entonces, voy a colocar la concentración del ácido aquí, y va a ser 1 exponente menos 3 entre 0.028 litros y da de 0.035. ¿Estamos de acuerdo? Y ya cuando hacen esta ecuación, cuando la resuelven, ¿cuánto les da?
3.6 creo, ¿no? El pH. .6. ¿Ok? Ahora, esto es lo que tienen que hacer para los puntos que siguen que no sean negativos. Hasta que se acabe el ácido acético, entonces pueden cambiar a pOH. Si todavía no se termina el ácido acético, la reacción va a seguir siendo de tipo de amortiguadora. Tienen que aplicar esta fórmula. Ok. ¿Sí queda claro? Ahora, si se dan cuenta, el pH sí incrementó. Tiene que ir incrementando. ¿Por qué? Porque si yo agrego más hidróxido de sodio a una solución amortiguadora, va a llegar un momento en la que la capacidad amortiguadora se va a romper, ¿no? Supongamos que la capacidad amortiguadora de esta solución es 3.6. ¿Hasta cuándo se va a romper la solución, muchachos? Hasta que llegue a 4.7. ¿Por qué? Porque las soluciones amortiguadoras tienen una capacidad de más menos 1. Entonces, mi capacidad inferior sería 2.6 y mi capacidad superior sería 4.6. Si yo paso de esa unidad, ¿sí? Se rompe la capacidad amortiguadora y entonces empiezo a ver cambios drásticos de pH. Ya no va a ser de 3.6, de 4.6, va a pasarse a 7.5, por ejemplo. Eso dice que se rompió la capacidad amortiguadora. ¿Se queda claro? Ok. Sí, maestra, ya más claro. Ahora, en el último punto, me Disculpe, dice, profesora, dígame. perdí un poco en cuando lo dividió entre 0.035. ¿Ahí qué pasó? ¿Por qué se divide en 0.035? Porque es la concentración del ácido. La concentración de la base entre la concentración del ácido. Bueno, gracias. ¿Sí? ¿Sí queda claro o lo explico otra vez? No, sí queda claro. No, maestra. Sí, ya está más claro. Vale. Ahora, en la otra, en la de 125, ¿qué voy a hacer? Tengo los números totales del ácido, los moles totales del ácido acético, lo que está acá abajo, y a ese voy a agregarle 125 mililitros de hidróxido de sodio. Pero para poder relacionar o para poder saber el pH, necesito primero pasar los moles agregados a el volumen agregado a moles. ¿Cómo hago eso? Pues vuelvo a multiplicar 0.023 por 0.125. ¿Por qué por 0.125? Porque estoy agregando 125 mililitros. Ahora, los moles totales me van a dar de 2.875. Aquí serán los moles agregados. 2.875 por 10 a la menos 3. Ahora, desde aquí veo, por relación estequiométrica, para que estos reaccionen con este necesitan estar en la misma cantidad. ¿Estamos de acuerdo o no? Pero, ¿qué pasa? Ahora, este es más grande que este. Entonces, por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que voy a tener moles de hidróxido de sodio acá abajo. Ya lo que hay aquí abajo, el ácido acético ya no está, ya se acabó. Pero ¿qué tengo de más? Tengo moles de hidróxido de sodio. Entonces, ¿cómo calculo cuántos moles en exceso de hidróxido de sodio tengo? Lo que tengo que hacer es una resta. ¿Y qué voy a restar? Los moles agregados menos los moles del ácido acético. Eso obviamente me va a dar un valor negativo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no hay moles de ácido acético. Hay moles de el valorante o titulante, que en este caso es el hidróxido de sodio. Y por eso tengo estos valores, ¿sí? Entonces tengo que restar 2.875 por 10 a la menos 3 menos 1.075 exponente menos 3 y me da 1.8. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, Sí. ¿cómo paso estos moles de hidróxido de sodio a concentración? Lo que tengo que hacer ahora es sumar los volúmenes. El volumen total va a cambiar porque yo tenía 25 mililitros y agregué 125. Entonces, ahora, ¿cuál es el volumen total? 0.150. ¿Estamos de acuerdo?
Sería 150 mililitros, pero los Sí. convierto a litros, entonces tengo 0.150. ¿Hasta allí hay dudas? No. No. Vale, entonces divido 1.8 por 10 a la menos 3 entre 0.15, 0.150. La concentración de NaOH que voy a tener en esta mezcla que tengo acá abajo es de 0.012 molar de NaOH. ¿Hasta allí hay dudas? No. ¿Y ahora qué voy a hacer? Si me pide calcular el pH, cuidado, tengo una base. Entonces, para la base, para 125 mililitros de NaOH, entonces pongo pH, va a ser pOH, porque no puedo calcular pH, no tengo iones hidrógeno, tengo iones de qué tipo? Hidroxilo. Entonces, pOH, va a ser igual a menos el logaritmo de la concentración de los iones oxidrilo. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, ¿cuál concentración? Pues tengo que sacarle a esta concentración el menos logaritmo. Me va a dar un pOH de 1.920. ¿Hasta ahí vamos bien o no? Sí. Sí, maestra. Vale, entonces, ¿cómo calculo el pH? Bueno, el pH yo sé que es igual a 14 menos el pOH. Y entonces pH es igual a 14 menos 1.920. Entonces el pH va a ser igual a 12.1, ¿no? 12.07. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces va sonando lógico. ¿Por qué va sonando lógico? Porque aquí todavía tengo ácido. Entonces, ¿quién le va a dar el pH a mi solución? Pues el ácido. ¿Y está en un valor menor a 7? Sí. ¿Sí se acuerdan de la escala de pH, no? Sí. Ahora, si yo tengo un exceso de hidróxido de sodio, es lógico que tenga un pH por arriba de 7. Y sí lo tengo, ¿no? Tengo 12.5. Entonces, eso quiere decir que realicé bien los cálculos, que mis resultados están lógicos. ¿Sí? Ok. ¿Dudas? No, ya no, profesora. Vale, la de acá abajo es una reacción, el 4, pues tienen que proponer cuál sería el indicador que van a aplicar. Para eso les mandé unos videos donde se explica lo de indicadores ácido-base o indicadores de pH. También les mandé una actividad formativa que tienen que contestar, que cuáles son, hay indicadores de pH naturales, a qué se debe ese cambio, ¿sí? ¿Por qué puede un indicador de pH cambiar de color? Esas son cosas importantes que tienen que preguntarse y que tienen que saber para el examen, ¿no? Y para los ejercicios, ¿sí? Con esos mismos se van dando cuenta ustedes qué indicador pueden utilizar, porque tienen que graficar después. Esto sería su valor de X y el pH sería su valor de Y. Entonces, cuando grafiquen su tablita esta, su curva de titulación, allí se van a dar cuenta dónde está dónde está ¿cómo se llama? Los valores de pH son constantes, ¿no? Prácticamente. ¿Sí queda claro? Sí, maestra. Ahora,
en este último, en el 5, es una valoración directa. Esta es más sencilla, ¿no? La valoración directa, pues nada más es, ustedes ahí tienen que plantear la reacción entre el ácido sulfúrico y el hidróxido de sodio, y está diciendo que el hidróxido de sodio es el que va a estar acá arriba y el ácido sulfúrico aquí abajo. Y entonces solamente les piden la concentración en gramos por 100 mililitros de ácido sulfúrico. ¿Sí? Hay que calcular los moles de hidróxido de potasio y una vez que los tienen, los relacionan con el ácido sulfúrico y calculan la concentración de ácido sulfúrico en la muestra. Pero allí la concentración ya se las pide en gramos por 100 mililitros, no en molaridad, que es otro error que me pusieron en el examen. En un ejercicio del examen, que voy a ponerlo para que se acuerden, que eso sí me interesa ponerlo allí porque... ¿Dónde está? Lo voy a compartir y les voy a pedir que lo resuelvan y que se pongan a hacerlo para que vean en dónde están sus errores y sus dudas, ¿sí? Aquí abajo, en esta, la 4, ¿sí? Había que calcular, les dan la molaridad del ácido sulfúrico. Les piden calcular cuántos mililitros necesitan para llegar a esta cantidad. Entonces, habría que ocupar la fórmula de gramos por es igual a molaridad por el peso molecular por el volumen. O van a obtener los gramos, pero recordar que esos gramos están a una pureza del 93 y yo no puedo poner esos gramos porque cuando le agregue el agua lo voy a diluir y lo voy a hacer menos concentrado. Entonces, tengo que decir, tantos gramos están al 93%. ¿Cuánto estará al 100%? Aquí les daba una cantidad de 6.800 y algo. 6.872, ¿vale? Mililitros. Ahora dice, exprese la molaridad del compuesto 4 molar en términos de normalidad. Allí lo único que tenían que hacer es multiplicar el número de hidrógenos por la molaridad. ¿Cuántos hidrógenos puede liberar el ácido sulfúrico en solución, muchachos? ¿Nadie? 2 hidrógenos. 2. Entonces había que multiplicar 2 por 4. Y acá tenía 8 normal. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, aquí dice por ciento peso volumen. ¿Qué significa por ciento? Que es por 100. ¿Vale? Por 100. Ahora, aquí, de hecho ya vi mi error. No, creo que ustedes no tuvieron el error, lo tuve yo en calificar. Tengo que revisar esto. Aquí, esto está por 100 mililitros. Entonces, ustedes aquí arriba ya calcularon los gramos. Esos gramos son el peso. Y el volumen sería, si esos gramos van para 30 mililitros, ¿cuánto será para 100? Entonces acá tenían que tener un valor. Y luego por volumen, una vez que ya calcularon los gramos, lo multiplican por la densidad y van a obtener el volumen por los 30 mililitros. ¿Cuánto será para 100? Porque acuérdense que porcentaje tiene que ser expresado en por ciento, no por el volumen que calcularon acá arriba, ¿vale? Lo digo para los que se hayan equivocado. Tengo que revisar esa parte, creo que algunos sí lo tienen bien y se los puse como mal. Entonces voy a revisarlo y más tarde revisen, yo creo que el sábado ya revisen sus calificaciones. ¿Sí queda claro? Sí, maestra. Bueno, pues entonces, ¿hay más dudas sobre la tarea? ¿Algún tema en específico? No, profesora. ¿No? No. Bueno, pues entonces si no hay más dudas acerca de lo que se tiene que hacer o se tiene que entregar, pues damos por concluida la sesión y espero que haya quedado lo más claro posible. Maestra, si avanzo en el problema, ¿se lo puedo mandar o podemos adjuntar fotos, imágenes en el foro? Sí, todo por el foro, por favor. Ah, ok, perfecto. Todo por el foro, porque si no después contesto en el correo, contesto en el mensajero del
de la plataforma, contesto en el foro, entonces se vuelve un relajo. Todas sus dudas que tengan en el foro y ya en el mismo foro vamos, los demás también van viendo en qué pueden estar mal o en qué pueden estar bien. Ok, maestra, muchas gracias. Dígame. Yo hice una tablita en Excel, pero ahí metí las fórmulas, por ejemplo, para el total de volumen o el de moles. Perfecto. Entonces, ¿no es necesario que ponga todos los cálculos en Word? Ponga las fórmulas de cómo lo calculó. Así Ok. como le indiqué, por ejemplo, en el que yo puse en PowerPoint, el 1 lo calculé con esta fórmula, el 2 con esta fórmula, ¿vale? Y si puede, Ok. Sí. envíe el archivo en Excel. Yo creo que es Ok. mejor que lo puede hacer en Excel, ya no lo pone en Word, sino en Excel puede usted poner adjunto, puede copiar el texto y pegarlo en un texto, que no sea en una celda, ¿no? Sino en agrega un comentario, no sé cómo le llaman estos, un cuadro de comentario. texto. Exactamente. Ok. Entonces lo puede mandar en Excel o en Word, ¿vale? Pero solo un archivo. Ok, no importa que no se lo convierta a PDF. No. Si es en Excel, lo deja ahí para que yo pueda revisar cómo hizo los cálculos. Si es en Word, sí lo convierte en PDF, ¿vale? Sí, gracias. ¿Quién más? Ahora, con respecto a las calificaciones, seguramente ya las tienen el lunes o martes, ¿vale? Del primer parcial. Y el mismo lunes yo creo que les voy a mandar sobre gravimetría para poder avanzar con esa parte y reacciones de oxidorreducción. Entonces les pediría que empiecen a desempolvarse un poco sobre el balanceo de oxidorreducción que ya vieron en química general o que ya debieron haber visto en química general. Y si tuvieran alguna duda, pues presentármela para que no empiece el tema y ustedes se atrasen. Con respecto a las calificaciones, pues quienes si aprueban los siguientes 2 parciales, nada más les hago la reposición del primer parcial para aquellos que vayan muy mal en el primer parcial. Pero si ya veo que no le echan ganas y que no hay interés de ustedes, pues entonces pues ya estaríamos hablando de un examen global. ¿Vale? Ok, maestra. Entonces todo este tema este tema que estamos viendo es de titulaciones. Sí, esta semana vamos a ver, vimos titulaciones, ácido base, y la siguiente semana vamos a ver un poco de titulaciones redox, que es muy similar a lo que están haciendo, nada más lo único que cambia es que tenemos que utilizar el balanceo de oxidorreducción para poder saber cuántos electrones se transfieren y ya nada más. Y gravimetría vamos a ver la otra semana, que es algo muy parecido a volumetría, pero en lugar de relacionarlo con mililitros, ahora lo vamos a ver con gramos. Ah, ok, perfecto. ¿Sí? Está bien, maestra. Sí, es que ya el profesor de laboratorio nos preguntó sobre si ya vimos titulaciones para Sí. que hagamos la práctica. Sí, de hecho sí, ya le había avisado también al profesor Reyes que ya esta semana veíamos titulaciones y que ya podían ustedes hacer la práctica. Ah, ok, perfecto. Bueno, gracias, maestra. Sí, de nada. ¿Más preguntas? ¿No? Bueno, pues entonces voy a tratar de subir esta presentación de dudas por los que no entraron. Y nos estamos viendo el próximo lunes para que les mande la actividad correspondiente a la siguiente semana. ¿Ok? Ok. Bueno, Sí, pues que tengan buen día y nos estamos viendo. Gracias, maestra. Buen día. Gracias, Gracias, hasta buen día. luego. Gracias. Gracias, hasta luego.